Muy buenas noches. Nos encontramos aquí como cada mes para presentarles una selección de los reportajes de nuestro periódico impreso Panorama, que en esta edición de marzo viene cargada de una gran variedad de temas como el trabajo principal sobre la construcción del muro fronterizo. ¿Vale la pena cada centavo gastado en este muro? ¿Han logrado las autoridades detener la migración irregular que llega a territorio dominicano desde Haití? Esto y mucho más en especial de Panorama. Respuestas en cada detalle. Las preguntas correctas lo cambian todo. Esto es el especial de Panorama. En los últimos 4 años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha destinado una suma millonaria para la construcción de un muro en la frontera que busca principalmente detener el flujo migratorio de haitianos hacia República Dominicana. Pero resulta que pese al reforzamiento de la frontera con la verja perimetral, la migración irregular hacia territorio dominicano se ha incrementado en más de un 122%, cuando debería ser lo contrario, porque para eso hemos dedicado esfuerzos y hemos gastado más de 4.000 millones de pesos. Para que tengamos una idea, obras como el Hospital Mario Tolentino Dip se han construido con un monto menor al de este muro. ¿Y qué es lo que preocupa? Que evidentemente el problema no estaba en la elaboración de un muro. Hay más. El problema que debemos atacar es la mafia de tráfico de personas que existe en la frontera. Eso da pena, porque es completamente un atentado contra los intereses de nuestra nación. Los titulares están ahí. El ejército constantemente reporta la detención de inmigrantes haitianos en condición irregular que interceptan en vehículos y muchas veces el conductor huye. ¿Quién o quiénes permiten la entrada ilegal de esos haitianos? Ahí es que está el problema y a eso es que debemos prestar atención. Mientras, seguimos con la construcción de un muro que a juicio de muchos, más que una solución, se trata de una construcción simbólica. Veamos el reportaje que nos preparó la periodista Lisette Rojas. Entre República Dominicana y Haití, la línea divisoria ha sido históricamente porosa, un espacio marcado por el comercio informal, los mercados binacionales y la migración laboral. Pero en los últimos años, ese límite se ha transformado. Hoy, la frontera es el escenario de una de las políticas más visibles de control territorial, la construcción de un muro. La llamada verja perimetral inteligente avanza por etapas. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia. Las deportaciones han aumentado. En cierto sentido, el muro está cumpliendo con su cometido. Hemos visto que en el caso de Dajabón se han disminuido los robos, pero yo pienso que el muro es más simbólico que otra cosa. Entre 2022 y 2025, el número de repatriaciones creció en más de un 120%. Pasó de 171,000 a más de 379,000 personas. Una tendencia que plantea una interrogante clave. ¿Puede un muro contener un fenómeno tan complejo como la migración? Se invierten miles de millones de pesos en ese muro. Hay otros lugares donde los haitianos pueden cruzar sin ningún problema, como es el caso de Tirulí, por ejemplo, la carretera internacional. La obra inició en 2022 bajo la administración del presidente Luis Abinader. El objetivo: reforzar la vigilancia, frenar el tráfico ilícito y controlar la migración irregular. Ese mismo año, las deportaciones prácticamente se duplicaron. En 2023 superaron las 251,000. En 2024 ascendieron a más de 276,000 y en 2025 alcanzaron uno de los niveles más altos registrados.
más de 370,000 personas deportadas en un solo año. Mientras tanto, la inversión en la verja ha sido significativa. Desde su inicio, el proyecto acumula cerca de 4.694 millones de pesos, una apuesta estatal por el control de la frontera. En su rendición de cuentas de 2026, el presidente defendió la obra como un paso estructural clave. Destacó avances en la segunda fase del proyecto, con nuevos kilómetros de construcción y en la integración de tecnología y capacidad operativa. El objetivo, según el gobierno, es claro: garantizar orden, control y presencia permanente del Estado. Pero la frontera no es una línea simple. Se extiende por unos 392 kilómetros y en provincias como Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, la dinámica migratoria sigue activa. A pie, lo cruzan en motores, tienen ciertas casas de acogida para entonces al otro día o en la madrugada hacer los tránsitos. Eso es lo que se ve aquí. Para algunos, el muro representa seguridad. Para otros, es más simbólico que efectivo. Desde mi perspectiva, yo que vivo aquí mismo cerca, la única diferencia que le vemos es el que ya los robos que se hacían antes, llámese de motores, de ganado y esas cosas, se ha reducido. Pero después de ahí, el cruce de los inmigrantes y todo eso en horas de la noche sigue siendo igual. En Dajabón, autoridades locales reconocen que los robos han disminuido, pero también advierten que existen múltiples puntos vulnerables, tramos donde los cruces continúan, zonas como la carretera internacional donde ambos territorios se conectan casi sin barreras. Mientras tanto, las autoridades militares aseguran que la vigilancia se mantiene. Reconocen, sin embargo, una realidad inevitable: la crisis en Haití. Aquí la revolución no la van a hacer los políticos, la va a hacer el mismo pueblo dominicano cuando se canse de las atrocidades que hacen muchos haitianos en nuestro territorio. Una situación que mantiene alta la presión migratoria. Solo en un mes, cerca de 20,000 migrantes fueron detenidos, una cifra que, lejos de celebrarse, evidencia la magnitud del desafío. Nosotros necesitamos que se siga trabajando. Debemos destacar lo que ha hecho nuestro presidente. Creemos que es el único que ha puesto un verdadero interés. Más allá de la infraestructura, el debate también toca aspectos más profundos: la identidad, la historia compartida y la relación entre ambos países. Para algunos expertos, el problema no es solo la migración, es la falta de una política sostenida, coherente y transparente, porque la frontera no puede seguir siendo tierra de nadie. Requiere inversión, institucionalidad y una presencia constante del Estado. Pero para quienes viven allí, la realidad se mide en lo cotidiano. A veces uno se inhibe de decir ciertas cosas, pero en horas de la noche el tráfico de haitianos aquí es algo normal. En horas de la noche, 7:30, 8 de la noche, el tráfico... En comunidades cercanas al muro, algunos residentes perciben cambios. Hablan de mayor seguridad, de menos robos y de noches más tranquilas. Otros, sin embargo, alertan sobre nuevas dinámicas: redes que operan en la sombra, personas que facilitan el cruce irregular a cambio de dinero, migrantes que son trasladados en camiones durante la madrugada hacia distintos puntos del país. Entonces, ¿quién pone control a esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? No hay ningún tipo de control. Una realidad que sugiere que el flujo no se detiene, solo cambia de forma. Ya hay muchos haitianos que se están mudando en nuestro pueblo, están comprando propiedades, están haciendo casas, están haciendo iglesias. Mientras la verja continúa su construcción, la gran pregunta permanece: ¿será suficiente una barrera física para frenar la migración? ¿O seguirá la presión encontrando nuevas rutas, nuevas grietas, nuevas formas de cruzar? Porque si en 10 años, si nosotros no hacemos esto desde ahora, en 10 años no vamos a tener una nacionalidad definida en nuestro territorio. Porque en la frontera, más allá del concreto y el acero, lo que está en juego no es solo el territorio, es el equilibrio entre seguridad, derechos y realidad.
Las cifras oficiales revelan una realidad indiscutible. Mientras el muro o verja perimetral inteligente avanza por etapas, la migración irregular continúa de manera desmedida. La verja perimetral empezó en 2022 bajo la administración del presidente Luis Abinader y entre el 2022 y 2025 el número de deportaciones aumentó aproximadamente 122%, lo que evidencia que ha habido un incremento en la entrada de inmigrantes irregulares al país. Veamos las cifras. En 2021, antes de comenzar a construir el muro, las autoridades de migración reportaron la repatriación de unos 85,000 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular. En 2022, año en que comenzó la construcción del muro, fueron deportados unos 171,000 haitianos. En 2023 se registraron más de 251,000 deportaciones y para 2024 la cifra ascendió a más de 276,000 repatriaciones, reflejando un incremento sostenido. Para 2025, los reportes oficiales indicaron que las deportaciones superaron las 370,000 en un solo año, marcando uno de los niveles más altos registrados en el país. El muro se construye en las provincias limítrofes de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. En zonas como Dajabón, su alcalde reconoce que han disminuido los robos. Sin embargo, al mismo tiempo destaca que existen tramos vulnerables donde los cruces continúan, como es el caso de Tirolí, lo que evidencia que la frontera terrestre de aproximadamente 392 kilómetros sigue siendo extensa y difícil de controlar en su totalidad. Entre la primera y segunda fase, las autoridades planean construir unos 66 kilómetros de muro, pero resulta que son 392 kilómetros los que tiene la frontera. Es como tapar un hueco y dejar el otro abierto. La cosa es que taparlo completo resultaría bastante costoso, además de que no se tienen detalles de cuánto costaría su mantenimiento porque esta verja perimetral es a su vez tecnológica. Sabemos que la situación de Haití, lejos de mejorar, cada vez empeora y que para nosotros como país se hace complejo dar respuesta a un tema tan difícil. Esperemos que el presidente Abinader pueda recibir la ayuda que ha venido solicitando a la comunidad internacional para buscar soluciones más efectivas al tema haitiano. Hacemos una pausa y al regreso veremos la situación en que se encuentran decenas de niños en Santiago que no tienen dónde vivir y la mayoría de ellos son haitianos.